Mercado Cultural de San Marcos Sucre, presentado por Sebastián Lorduy. La cultura en San Marcos es de suma importancia. La comunidad es muy apegada a sus costumbres y festividades, como sucede en gran parte de la costa colombiana. San Marcos hace parte de la región de La Mojana, rica en oportunidades para el desarrollo agroindustrial y pesquero. Sin embargo, este desarrollo hoy está estancado por múltiples problemáticas que dañan el contexto natural, como serían los agroquímicos y la deforestación. Una gran problemática es la escasez de espacios de esparcimiento. La comunidad no posee sitios donde puedan desarrollar actividades socioculturales que preserven su patrimonio inmaterial. Los espacios destinados para estas actividades están en muy malas condiciones, siendo principalmente grandes extensiones de tierra destinadas para plazas, parques u otros equipamientos que acaban convirtiéndose en grandes bordes urbanos. Actualmente se proponen rehabilitaciones y renovaciones para estos espacios en deterioro. Particularmente hacia la Ciénaga se contempla un dique de protección que proteja este borde de las inundaciones. En 2017, la Ciénaga llegó a su cota máxima, afectando a los habitantes aledaños a la Ciénaga y también al sector comercial de San Marcos, pues alrededor de 25 locales fueron afectados por un periodo de tiempo considerable. Las infraestructuras de las áreas de esparcimiento no invitan a la comunidad a hacer uso de ellas. En estos sitios no se pueden realizar actividades idóneas para el desarrollo físico y social en ningún horario del día. Las entidades gubernamentales están procurando dar respuestas de mejoramiento a las áreas de esparcimiento. Podríamos tomar de ejemplo a la Plaza Benjamín Porras, la cual en 2020 tuvo mejoras en accesibilidad peatonal y vehicular. En San Marcos hace falta espacios que promuevan la actividad cultural y la comunidad esté en constante contacto con sus raíces. No existe un mercado cultural que rescate valores socioculturales y socioeconómicos de la población y que además genere nuevas dinámicas urbanas. Una intervención de este orden sobre la ciénaga se convertiría en un lugar propio para la convivencia, la cultura, la activación económica y la resiliencia. Objetivo: intervenir a escala urbano-arquitectónica el barrio de Caláncala de la Ciénaga de San Marcos, Sucre, con el diseño de un proyecto de mercado cultural y espacio público que promueva la integración social y cultural de los habitantes de esta población. Objetivos específicos: reconocer las dinámicas del patrimonio y del sector cultural como medio para el desarrollo económico de las poblaciones. Recopilar información sobre San Marcos, Sucre, referente a los aspectos económicos, urbanos, sociales y culturales. Reconocer las determinantes físicas del contexto a intervenir y proyectar una intervención urbano-arquitectónica acorde a las necesidades del lugar y su contexto inmediato. San Marcos es un municipio colombiano ubicado en el noreste del país y al sureste del departamento de Sucre, en el Valle del San Jorge, entre los ríos San Jorge y Cauca. Es conocido como la Perla del San Jorge. El artículo 16 nos indica que San Marcos está estructurado en 36 barrios, como aparece en la siguiente gráfica. El gráfico nos indica las delimitaciones correspondientes a los barrios anteriormente mencionados. Los primeros asentamientos poblacionales se registran desde 1706, conformado por un gran número de esclavos libertos. Se ubicaron a orillas de la ciénaga perteneciente al hato mayor de San Marcos del Caraté, cuyo propietario era el capitán español don Juan de Zabaleta. San Marcos, desde 1957 hasta 1962, fue anexado al departamento de Córdoba por decreto del expresidente Gustavo Rojas Pinilla. Luego pasó al territorio bolivarense desde esta última fecha hasta 1967, cuando se incorpora al nuevo departamento de Sucre. Los primeros asentamientos sobre la ciénaga eran construidos con materiales locales, materiales con bondades que favorecían a la generación de microclimas en el interior. Imágenes correspondientes a paredes en penca y a cubiertas en palma. San Marcos es muy conocido en el ámbito artístico colombiano por ser la cuna de músicos como Alfonso, Carlos, Jorge, Elvira y Juan Piña, también de escultores como Jorge Jana y el tenor Alfonso Ricardo Arrieta. Por otro lado, el municipio es reconocido por su imponente árbol de Guacarí, árbol más grande de Colombia. Las festividades en San Marcos generalmente corresponden a eventos religiosos, eventos que resaltan aún más la cultura del lugar, celebrándose con gastronomía local y fandangos que dejan en evidencia la música y danzas típicas de la comunidad. Al ser parte de la región de La Mojana, posee un carácter agrícola y pesquero poderoso. Estar ubicado a orillas del río San Jorge le permite el cultivo de múltiples frutas y cereales que sirven de despensa a otras zonas de la región y el país. Para la accesibilidad se evidencian las calles 22, 19 y 15, pues son las únicas que atraviesan el pueblo en su eje longitudinal.
Por esto son las vías con más movimiento de vehículos locales y visitantes. En las imágenes encontramos el acceso principal al área urbana de San Marcos, correspondiente a la Y formada por las calles 22 y 19. La estructura ecológica principal de San Marcos es la ciénaga y el río San Jorge, contenedores de mucha biodiversidad. Múltiples especies vegetales y animales conviven en este lugar. Las edificaciones más importantes se ubican en el barrio Centro. Aquí se encuentran edificaciones de carácter patrimonial e histórico. Destacamos que el lote intervenir es vecino del barrio Centro, por tanto tiene acceso fácil a todo el factor arquitectónico histórico de San Marcos. Para intervenir sobre la ciénaga existen tres usos del suelo permitidos. Se seleccionará el más indicado para ubicar el mercado cultural. ¿Qué pretende el proyecto a realizar? Rescatar la ciénaga, generar dinámicas culturales, generar un espacio socioeconómico, reconocer el sitio como un atractivo del pueblo y por último mover a los locales a espacios nuevos. Dicho lo anterior, se opta por la opción Corredor de la Ciénaga por las características prestadas. El lote selecto se encuentra en el barrio Caláncala. Podemos ver su vista frontal e imágenes satelitales. Se identifica que en el área de intervención existen amenazas por inundación. El área afectada por inundación del predio supera los 5.000 metros cuadrados. Podemos identificar los frentes afectados en las gráficas, además de las preexistencias en el lote. El gráfico muestra el comportamiento del sol y los vientos predominantes del oeste sobre el lote a intervenir. Para realizar la intervención urbano-arquitectónica se tendrán en cuenta las líneas limitantes del predio. También se proyectarán ejes en sentido norte-sur que dividirán el predio en partes, y de esta forma repartir las cargas visuales de la forma implantada. El proyecto priorizará la relación humana con su contexto natural. La forma implantada deberá responder a la morfología del lugar y su contexto, preservando el contexto natural y volviéndolo protagonista del mismo. Para esto se toman los siguientes principios. Inicialmente se toman los ejes de simetría en sentido norte-sur. Se plantea una forma inicial en función de los ejes proyectados y se descompone la forma inicial en tres piezas orientadas hacia la ciénaga. Se unifican las tres piezas anteriores generando una unidad espacial. Se prioriza espacialmente uno de los volúmenes y se genera por último un volumen compacto al costado oeste, generando así adiciones a la composición. Finalmente se generan espacios abiertos en el contexto inmediato, partiendo de las líneas del volumen generado. El predio se dividirá en tres zonas principales: el área de trabajo, un área de conservación y un área de expansión para futuros proyectos culturales. El inmueble dispondrá de tres edificaciones principales, más el espacio público del contexto. 1. Edificio Ciénaga de San Marcos, 2. Edificio La Mojana y 3. Edificio La Perla de San Jorge. Los espacios exteriores contendrán espacios óptimos para la creación de escenarios culturales. Espacios como la Plaza Juan Piña y la Plaza Jorge Jana tendrán un carácter fundamental para estas dinámicas. El edificio Ciénaga de San Marcos, en su primera planta, será el acceso centralizado y de bienvenida al conjunto de edificios, siendo principalmente un gran vestíbulo que brindará un primer contacto con la historia local y su memoria. La segunda planta del edificio Ciénaga de San Marcos seguirá conteniendo muestras culturales, pero esta vez en un espacio cerrado con ayuda de herramientas audiovisuales. Además, contendrá una terraza centralizada con vista hacia la ciénaga. El edificio La Mojana en su primera planta abrirá espacio para mejorar la economía local, ubicando el apartado comercial y enfocándose en el factor gastronómico local hasta el nacional. Espacios como el módulo del patio a la mesa, Sabor Caribe y Sabores de Colombia serán protagonistas. Por otro lado, también contará con otra modalidad de comercios, como son las ventas de artesanías y otras manufacturas locales. Esta primera planta tendrá un carácter abierto, conectado con los espacios exteriores. El edificio La Perla del San Jorge, en su primera planta, abrirá espacios para la realización de actividades teórico-prácticas que incentiven el factor cultural, desde el apartado gastronómico, folclórico, musical y artesanal. Espacios como Aula Platos de mi Tierra, Aula La Rama del Tamarindo y Aula La Palma serán protagonistas. Esta primera planta también contará con un auditorio que podrá usarse independiente al edificio en caso de ser necesario.
Edificio La Perla del San Jorge, en su segunda planta contendrá el apartado administrativo del conjunto de inmuebles, desde oficinas y bodegas hasta sala de conferencias. La implantación evidencia la relación de actividades interior-exterior, creando así una unidad espacial. El sistema estructural a utilizar para el inmueble será porticado, contando con columnas y vigas en concreto. Cada edificio contará con su propia retícula estructural, evitando así posibles juntas de dilatación. En la primera planta podemos identificar tres usos distintos para cada inmueble. El inmueble centralizado correspondiente al edificio Ciénaga de San Marcos, con un acceso centralizado en sentido norte-sur, contiene un gran vestíbulo que adopta muestras culturales de manera física. Podemos encontrar infografías, esculturas, entre otros. A sus laterales se ubican dos espacios correspondientes a salones de muestras del antes y después de San Marcos, haciendo un repaso histórico del sitio y su perspectiva. El edificio ubicado al oeste, correspondiente al edificio La Mojana, tendrá la mayor conexión interior-exterior. Teniendo una fachada en un 80% ventanería plegable, le permite a este inmueble cerrarse y abrirse por completo al exterior. Aquí se genera el mayor atractivo socioeconómico, ubicando espacios gastronómicos y de manufactura local. Por último, encontramos el edificio en sentido este, correspondiente al edificio La Perla de San Jorge. En este tendremos un sitio más privado y cerrado hacia el exterior, pues aquí se contendrán espacios de aprendizaje teóricos y prácticos, además de sitios de gran aforo como sería el auditorio. Para acceder a la segunda planta contaremos con tres escaleras y dos ascensores distribuidos en los inmuebles. En el caso del edificio central contaremos con dos espacios de exposición audiovisual, espacios cerrados con carácter informativo. En la segunda planta del edificio La Mojana se replica el factor socioeconómico, ubicando un amplio abanico de locales que mejoren la economía local y la calidad de vida de más emprendedores del sitio. Por último, la segunda planta del edificio, La Perla de San Jorge, contiene todo el apartado administrativo, encargado del mantenimiento, gastos y recursos que pueda necesitar el mercado cultural. La cubierta está compuesta por losas en concreto con pendientes del 1% y también existen bóvedas en mampostería para los edificios Ciénaga de San Marcos y edificio La Mojana. Las bajantes pluviales están ocultas sobre columnas falsas en las fachadas de los inmuebles. La fachada oeste, correspondiente al edificio La Mojana, deja en evidencia la intención proyectual, jugando con volúmenes planos perforados con la ventanería semiabierta, además de ubicar en su parte superior tres bóvedas que dan una identidad distinta a su arquitectura en relación a la función de dicho inmueble. La fachada sur, correspondiente al edificio Ciénaga de San Marcos, evidencia un volumen totalmente simétrico. Su intención es evocar formalidad y un orden estricto, esto en relación a las actividades que dispone en su interior. La fachada este, correspondiente al edificio La Perla de San Jorge, destaca por su ventanería flotante, pues las mismas sobresalen del muro dándole mayor dinamismo al inmueble. El corte longitudinal del edificio La Mojana deja en evidencia la relación espacial entre los distintos comercios del inmueble. También se evidencia en segunda planta la amplitud generada a partir de las bóvedas en cubierta. El corte longitudinal del edificio Ciénaga de San Marcos evidencia un gran vestíbulo centralizado que reparte a dos alas laterales, tanto en primera como en segunda planta, alas contenedoras de espacios informativos de la cultura y memoria de la población. El corte longitudinal del edificio La Perla de San Jorge muestra aulas teórico-prácticas en primera planta y espacios administrativos en segunda planta. Materiales propuestos: concreto como material estructural principal. Bloques de hormigón para las divisiones espaciales del inmueble. Maderas laminadas para las áreas de transición exterior-interior. Mata de lata para revestimientos en fachada. La vegetación selecta nace a partir de una paleta colorimétrica resultante del círculo cromático. La arborización responde de igual manera al medio natural del sitio. Las estrategias bioclimáticas principales para el proyecto son la maximización del área verde, priorización del suelo blando
y el uso de materiales de baja inercia térmica.